Martes 11 de febrero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz semana. El día de hoy quiero que empecemos escuchando el discurso de Gustavo Petro en Dubái, una vez que él había dicho que no se presentaba a Davos porque supuestamente no se iba a reunir con los blanquitos ricos y con los poderosos empresarios, pero escuchemos cómo estaba en primera fila allí en Dubái y escuchemos además lo que dijo, porque termina siendo importante. Finalmente es el presidente de la República y no podemos ignorar lo que dice una vez que se toma como la posición de Colombia, aunque muchos no estemos de acuerdo. He querido articular dos temas que me parece son no solamente una pertinísima y actual discusión, sino fundamentales para el desarrollo de la especie humana o incluso, como decía el físico Nobel Stephen Hawking, las posibilidades de la extinción humana. Y me interesa el tema, obviamente, porque nunca antes realmente había una conciencia humana alrededor de una fase de extinción. Hemos estado en peligro, las glaciaciones, muchísimas debilidades de la especie humana que aprendió a juntarse para defender su vida, sea para cuidar los niños, sea para cazar y recoger la comida de los niños, en condiciones donde las otras especies indudablemente eran más fuertes, individualmente hablando. Solo la acción cooperativa, la inteligencia en común, nos permitió tanto para conseguir el alimento como para cuidar a los niños y a las niñas, a los bebés, a lo que seguía la especie, nos permitió ir, como se dice hoy, dominando el mundo. Es muy importante mencionar que todo esto pasa mientras su gobierno implosiona, mientras el país conoce el escándalo sobre el ingreso de dineros de papá Pitufo a la campaña de Gustavo Petro. O sea, como si los 500 millones de FECODE no hubieran sido suficientes, hoy nos damos cuenta de los 500 millones de papá Pitufo. 500 millones que ellos en su momento tenían que haber denunciado de manera penal, porque todo aquel que es funcionario público y conoce de la existencia de un delito está obligado a denunciarlo por ley, no es si quiere. Entonces ahora nos salen a decir que son unos impolutos y que son los primeros en la historia de Colombia que devolvieron unos ingresos, pero no hay unos dineros, perdón, pero no hay evidencia de que esos dineros sí se hayan devuelto. Y ellos creen que nosotros vamos a creer. No, aquí nos deben muchas explicaciones. Y una de ellas, señores, es por qué cuando conocieron los hechos no denunciaron el ingreso de los mismos ante la ley. Eso no es que yo di la orden de que se devolvieran los dineros y mandé a que se grabara con una cámara oculta, pero nadie grabó. Y el que grabó entonces no sabe dónde está el video. No, 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 no. Eso no es así. Aquí lo que tenían que haber hecho era haber hecho la denuncia formal. Pero mientras esto pasa y mientras todos los días conocemos de renuncias nuevas e irrevocables, porque es cierto que el presidente pidió la renuncia protocolaria de todo su gabinete. Ojo, protocolaria. Pero hay muchos ministros, unos de las entrañas del petrismo, como hoy el de defensa, que están renunciando de manera irrevocable, no protocolariamente. Y mientras todo esto sucede, el presidente de Colombia está en Dubái, reunido con los poderosos que tanto critica, echándose el mismo discurso descafeinado que se echa en todas partes. Se ha dominado a tal extremo, a través de nuestra propia inteligencia colectiva, a través de nuestro poder de cuidado de sí mismos, y sí mismos no son exclusivamente individuos, sino grupos, naciones, especies, que incluso estamos al borde de la extinción.
como en una especie de fluido dialéctico, las cosas parecen convertirse en su contrario. Porque el fluir humano es eso, un fluir en medio de contradicciones. Y el fluir en medio de contradicciones es el principio básico de la dialéctica que descubrieron chinos y griegos, al parecer, al mismo tiempo. Fluimos y hemos llegado hasta este punto, en donde la inteligencia artificial es, antes que nada, una digitalización del pensamiento humano. Viene, por tanto, desde hace unos años, no la bautizamos así. Poco a poco, a través de la digitalización de libros, de pensamientos, de escritos que la gente iba haciendo, de charlas, de comunicación, porque la comunicación en el fondo es la base del conocimiento, de comunicación entre dos personas, entre un grupo de amigos, como en Facebook, que se volviendo cada vez más compleja en la medida en que las redes sociales iban siendo configuradas por millones, decenas, centenares y miles de millones en conjunto de personas. Poco a poco en estos años que hemos vivido se fue construyendo un acumulado. Un acumulado que podríamos decir hoy, y será cada vez más así, es el acumulado del conocimiento humano. Junto en una inmensa biblioteca. Yo sí le quiero pedir disculpa a la audiencia que se va conectando. Recuerden que este es el programa de Hernán Opina, en donde opinamos todos los días de cara a los acontecimientos más importantes del país. Y les pido disculpas porque Gustavo Petro lleva 4 minutos con 5 segundos hablando en Dubái y hasta el momento no ha dicho nada. De momento no ha dicho absolutamente nada, más allá de mover el lapicito que siempre mueve como tic en sus discursos, obviamente para llamar la atención. Por eso hoy, en la medida que vamos escuchando su discurso, también vamos a ir hablando sobre las noticias del día. Y les traigo una que les va a alegrar mucho, muy importante además, tan importante que se las voy a leer de manera literal. Se cae el nombramiento de la hermana de Margarita Rosa de Francisco en el consulado de Miami. La decisión se conoció desde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adriana de Francisco fue designada en ese cargo desde el 26 de junio de 2023. ¿Recuerdan ustedes que en campaña Margarita Rosa había dicho que si algún miembro de su familia terminaba con cargos en este gobierno, por favor se lo cobráramos? Bueno, pues desde 2023 la hermana tiene un consulado en Miami y por eso vemos que la familia de Francisco está tan petrista en este gobierno. Muy petristas ellos, criticando a Estados Unidos y criticando el capitalismo, pero las dos viviendo en Miami, tanto Margarita como su hermana. Oiga, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tumbó el nombramiento de la hermana de Margarita Rosa de Francisco en el Consulado de Colombia en Miami, Estados Unidos. Adriana de Francisco llegó a ese cargo hace más de un año por designación del ex canciller Álvaro Leiva, el mismo que hoy está disgustado con el gobierno y que todos los días está sacando trinos, atacando a la nueva manera de gobernar de Gustavo Petro. Porque inclusive sus más cercanos ahora parece que estuvieran muy contentos criticando este desgobierno. La demanda de nulidad contra el decreto llegó por medio de una ciudadana identificada como Adriana Marcela Sánchez, quien argumentó que antes del nombramiento de la familiar de la actriz había funcionarios de carrera diplomática y consular que estaban disponibles para ocupar ese cargo. Aquí es importante recordar que Gustavo Petro en campaña prometió que en su gobierno los cargos de las embajadas serían para personas de carrera y para personas que tuvieran tanto formación como experiencia diplomática. Una de tantas promesas que se llevó el aire de la campaña.
Aquí, por fortuna, tenemos instituciones que hacen cumplir lo que el derecho decreta. Y por eso, por mucho que haya hecho promesas solo para ganar votos, pues al no cumplirlas, por fortuna, en derecho se les obliga el cumplimiento. Porque eso sí, el hecho de que él estuviera, si hubiera cumplido repartiendo estos cargos para derechos de carrera, ni siquiera sería el cumplimiento de una promesa de campaña. Sería lo que la ley le obliga. Abro comillas, el nombramiento debió recaer en un funcionario de carrera, pero ello no ocurrió. Por lo tanto, se infringió el artículo 125 de la Constitución Política, el principio de especialidad previsto en el artículo 4,7 del decreto 274 de 2000 y 60, y Bidem, el numeral 3. Literal A del artículo 61 y 137 del CPACA, porque no se expresaron razones de imposibilidad de nombrar funcionarios de carrera, decía el documento que llegó al tribunal. La polémica detrás de ese nombramiento empezó cuando Margarita Rosa de Francisco contó en su cuenta de TikTok que el ex canciller Leiva, suspendido por el caso de pasaportes, es que este gobierno empezó siendo un error desde el primer día, le ofreció el consulado de Miami. Sin embargo, la actriz rechazó ese cargo por falta de experiencia, pero habló sobre los conocimientos de su hermana en la carrera diplomática. Abro comillas. Cuando le dije a Álvaro Leiva que yo no estaba capacitada para ese cargo, le dije, sabe que si yo le aceptara este puesto, a la primera persona que llamaría sería Adriana, mi hermana, como asesora, porque ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto, con muy buena gestión. Es una mujer con una vocación muy profunda, una ética de trabajo que la quisiera cualquier institución. O sea que lo que nos está confesando aquí Margarita es que la señora Adriana trabajó para uno de tantos gobiernos que criticaban antes en el consulado de Toronto, porque según esto, pues no era funcionaria de carrera. Si hubiera sido funcionaria de carrera, pues no estaríamos en este problema. Sin embargo, unos días después, la Cancillería publicó el decreto con el que Adriana de Francisco quedó designada como primer secretario de Relaciones Exteriores del Consulado de Colombia en Miami. Con ese nombramiento, muchos usuarios le recordaron a la presentadora cuando dijo que la denunciaran si pedía puestos para ella o su familia en el gobierno. Y es que el artista fue una de las principales figuras políticas que apoyó la campaña de Gustavo Petro a la presidencia. Margarita Rosa de Francisco aseguró que su hermana no recibió ningún beneficio del actual gobierno. La decisión del tribunal aclaró, abro comillas, el decreto acusado es nulo por violación de la norma superior, específicamente el artículo 125 constitucional y el artículo 60 del decreto ley 274 de 2000, toda vez que para el momento de su expedición existía por lo menos una persona perteneciente a la carrera diplomática y consular en disponibilidad para ser designado en ese cargo. Y aquí podemos ver el documento oficial, sentencia número 14, Bogotá DC, 6 de febrero de 2025, con la decisión que se toma de declarar nula la designación de la señora de Francisco en el consulado de Miami. Y así es como este gobierno empieza siendo un error desde el mismo 7 de agosto de 2022. Por fortuna, mis queridos ciudadanos, en menos de un año o tal vez en un año estaríamos ya en elecciones para ver quién va a reemplazar a este error llamado Gustavo Petro. Oiga, vamos a continuar precisamente hablando de error, vamos a continuar escuchando el error que nunca debió ser. Que ya se concentra en un computador, en un pequeño espacio, pero que allí podría estar todo, ya está concentrando todo el pensamiento humano. El que diversos pueblos en tiempos ancestrales ha construido durante milenios, el actual contemporáneo de la ciencia,
el de la sensibilidad, que como modas va pasando de un lado a otro o queda, todo matematizado, digitalizado de tal manera que es asequible. Esa inteligencia acumulado del pensamiento humano está en una fase histórica de nuestra humanidad concreta. Histórica es la palabra adecuada. Y aquí me gustaría, no se hace mucho, en las facultades de economía, dominadas por un pensamiento único, que no parece ser científico, sino ideológico, pero que si va uno un poco hacia atrás, hacia unos 2 siglos atrás de pensamiento económico, encuentra quizás unos instrumentos no ideológicos, pretendían ser científicos para entender el mundo actual. Si yo recojo esas herramientas, la economía política clásica, incluso en su fase más crítica, a finales del siglo XIX, podría intentar analizar los problemas de hoy y ver si arroja unos nuevos resultados, si nos podría poner alertas en vez de ese optimismo ciego que a veces la ideología impone, y mirar los peligros ante los cuales estamos y las posibilidades de superarlos en bien de la existencia de esta especie, la especie humana, que es la única hasta donde nosotros sabemos de vida inteligente en todo el universo. Algo así, discúlpenme, como el pueblo elegido de Dios. Pero en las realidades inmanentes, contemporáneas, no me voy hacia lo trascendente, con el debido respeto de las diversas religiones que hay aquí. La única especie viviente, inteligente, pensante, no es ni más ni menos, hasta donde sabemos, que la mayor perla y única en el universo. Luego, si estamos al borde de la extinción, algo terrible pasaría en el universo, y es que perdería su energía vital en medio de su propio caos universal. Por tanto, el cuidado de esta perla, que solo está aquí en este planeta. Vamos en 7 minutos y lo primero es que no ha dicho nada diferente a lo que dice siempre que coge un micrófono y le dan la oportunidad de hablar en público. Lo segundo es que seguimos sin entender por qué esa es la razón para que mientras el Catatumbo está nadando en sangre y su gobierno está implosionando, él haya decidido irse a pasear a Dubái. Cuando hace menos de un mes nos estaba diciendo que no iba a Davos porque no iba a gastar en viajes innecesarios. 7 minutos lleva el discurso y hasta el momento no ha dicho nada. Mucha filosofía que en la práctica no soluciona nada. Como profesor de filosofía, tal vez sea muy bueno, pero es que lo eligieron fue para que sea el presidente de Colombia, no para que sea un catedrático de filosofía. Así de simple. Me van a decir que esa es la razón para que el tipo este se haya ido a pasear y deje a su gobierno en medio de la crisis más grande en los últimos 2 años y medio de gobierno o en sus 2 años y medio de gobierno. Aquí nos pueden salir las bodegas del petrismo y hay otros aquí que están tratando de distraer la atención, diciéndonos cuanta cosa quieran, pero la realidad es que los ministros del corazón duro y puro del petrismo acaban de renunciar de manera irrevocable, señores. Y no digan que es que el presidente les pidió la renuncia. No, el presidente pidió renuncias protocolarias, que entre otras cosas son renuncias simbólicas para que el presidente decida con quién se queda y a quién cambia. Pero hay unos cuantos, casualmente, los más petristas, que renunciaron de manera irrevocable porque no se aguantan lo que pasó la semana pasada en el Consejo de Ministros y porque no se aguantan tener que trabajar del lado de Armando Benedetti. Y mientras tanto, el señor está en Dubái
paseando con los más poderosos del mundo, uno de ellos Elon Musk, que va a ser uno de los ponentes. Cualquiera puede comparar los dos discursos, el de Petro y el de Elon Musk, y sacar conclusiones. Por esto, por los discursos de Petro y porque así se caracterizan los discursos de todos estos personajes de la izquierda, es que la izquierda nunca ha llegado a nada ni va a llegar. Entre otras cosas, salió el dato de endeudamiento y en los últimos 2 años la deuda de Colombia ha crecido de manera ostensible, contrario a lo que nos han hecho creer. Aquí nos han hecho pensar que la deuda no ha crecido, que por el contrario se ha pagado, y mentiras. Mentiras, que lo que ha hecho es crecer la deuda pública de Colombia. Pero aquí seguimos en las mismas. Por enésima vez, Gustavo Petro viaja por el mundo a echarse el mismo discurso que se ha echado en todas partes y hacer quedar al país mal, muy mal, especialmente después de las noticias que el mundo está conociendo en materia de seguridad. Lleva 7 minutos de 23 y repitamos, hasta el momento no ha dicho nada importante. Vamos a ver qué sigue. Se vuelve fundamental. Y sobre ese objetivo de que persevere, de que se desarrolle, de que pueda incluso traspasar sus actuales límites, tendríamos que mirar cuáles son los límites de la inteligencia artificial y del cambio climático. No necesito inventarme mucho, ya muchos filósofos, físicos y economistas, pocos, han llegado a escudriñar estos límites con unos resultados que me parecen pavorosos y que invitan a una inmediata acción política, que al final la política es el reino de la libertad humana. La inteligencia artificial, al ser el acumulado del saber del mundo, es explotable bajo un mundo como el nuestro, que está dominado casi por completo por unas relaciones sociales, económicas, de producción capitalistas. Saber qué es el capitalismo, pues fue muy interesante en el siglo XIX, pero lo hemos olvidado en el siglo XXI y creo que hay que recordarlo. Capitalismo no es más sino una manera de producir que nació, que se desarrolla, que puede morir, como todo lo fluido en la vida humana. Y su gran motor no es más que ganar. Ganancia, dicen los economistas, no es sino una vieja palabra que ya existía en la humanidad y que se llama codicia. Se quiere ganar y ganar más y ganar más y ganar más en una escala infinita, porque la matemática permite lo que Hegel llamaba la mala infinitud. Ganar y ganar más, y una visión ideológica de una ganancia infinita traducida en números, dinero contable, es ni más ni menos codicia. Puede la vida humana ganar mucho, mucho en términos de bienes. Muy bien, vamos llegando ya a los 9 minutos del discurso de Petro en Dubái y sigue sin decir nada diferente a lo que ha dicho siempre. Sigue repitiendo lo mismo que ha dicho en todas sus intervenciones. El mismo que hace un mes estaba diciendo que no iba a Davos porque no iba a gastar en viajes innecesarios. Hoy en Dubái. No fue a Davos porque en Davos fue donde no lo aplaudieron. No podemos olvidar que el año pasado sí estuvo en Davos, pero allá fue donde no lo aplaudieron y alguien del equipo de comunicaciones tuvo la grandiosa idea de hacer un montaje con los aplausos de Biden y se los puso a Petro. Entonces, claro, como allá no lo aplaudieron, este año decidió no ir a Davos, argumentando que no iba a gastar en viajes innecesarios porque además allá se reunían solo los empresarios. Pero se fue para Dubái, donde también se reúnen los empresarios, y hasta el momento llevamos 9 minutos con 16 segundos y vemos que no ha dicho nada diferente.
Entonces, para complementar el caso, el tema, el dato de la deuda pública, les voy a leer una nota que salió publicada el día de hoy, porque es muy importante aclarar que aquí no se le está echando la culpa al presidente de la deuda pública, ni más faltaba. Aquí no somos tan estúpidos como al otro lado, que anteriormente la culpa de todo la tenía el presidente de turno y ahora la culpa de todo la tiene el retrovisor porque el presidente de turno aparentemente no tiene responsabilidad alguna. Pero hay unos datos que son muy importantes. Primero es que nos han hecho creer que la deuda pública en estos 2 años no ha crecido. Eso es la primera falacia. Se tenía deuda pública, una deuda pública que, entre otras cosas, el gobierno saliente la dejó muy alta, justificándose en la pandemia, lo mismo que pasó en la mayoría de gobiernos del mundo. Ya el tema se puede debatir si era necesario incrementarla como se incrementó o no, pero en la mayoría de gobiernos del mundo la deuda pública aumentó, el gasto público más que deuda aumentó precisamente por la pandemia. Y cualquiera que tenga algo para decir, pues se queda sin argumentos porque no hay cómo comparar la gestión de la pandemia con un hecho anterior. Una vez que la pandemia anterior al COVID fue la gripa española que se registró justamente 100 años antes del COVID. Entonces, por eso no vale la pena ni siquiera profundizar en ese debate. El Banco de la República informó que la deuda externa de Colombia alcanzó un récord histórico de 200.755.000.000.000 de dólares con corte a noviembre de 2024. Esta cifra representa el 48.7% del Producto Interno Bruto del país, o sea, casi la mitad del PIB, lo que refleja una significativa carga financiera para la economía colombiana. De este total, la mayor parte corresponde a la deuda pública, que se situó en 113.746 millones de dólares, representando un 28% del PIB. Comparado con octubre de 2024, la deuda pública creció un 2%, ya que en ese mes fue de 111.513 millones de dólares. El sector privado también reportó un aumento en su deuda externa, la cual llegó a 86.988 millones de dólares en noviembre de 2024, lo que equivale al 21% del PIB. En comparación con octubre del mismo año, cuando la deuda del sector privado fue de 86.415 millones de dólares, se observó un crecimiento del 0,6%. El informe del Banco de la República subrayó que el incremento de la deuda externa, tanto pública como privada, plantea un reto significativo para la economía colombiana. De acuerdo con expertos, este documento, sumado al reciente anuncio del gobierno de un déficit fiscal de 6,8% para 2024, generan incertidumbre en los mercados y por ende en los inversionistas. En 2025, el gobierno nacional proyectó un pago total de deuda de 112,6 billones, lo que representa un incremento de 21,8 billones respecto a 2024, cuando el pago fue de 90,8 billones. A pesar de las dificultades económicas con una negativa del Congreso de la Ley de Financiamiento, el ministro de Hacienda, Diego Guevara, aseguró que el gobierno está comprometido con el pago de la deuda. Entre las medidas adoptadas se encuentran la racionalización del gasto público, la mejora en eficiencia de la recaudación tributaria y la búsqueda de financiamiento a tasas más favorables. En medio de este discurso, que habla, por ejemplo, de la racionalización del gasto público, no podemos ignorar que el presidente Gustavo Petro está gastándose millones de millones en una visita a Dubái, que es un evento, entre otras cosas, minúsculo si se tiene en cuenta lo que vale y si se tiene en cuenta lo que está pasando con la política del país. Pero además tampoco se puede olvidar que piensan gastarse
4.000 millones de pesos en un concierto, ya sin residente, pero el concierto se mantiene, y que además se gastaron, perdón, más de 2.000 millones de pesos trayendo deportados de Estados Unidos después de que ya estaban por aterrizar en el país. Esa es la racionalización del gasto público. Pues los datos hay que darlos. O sea, aquí lo que estamos viviendo con este gobierno es el derroche. Ninguna racionalización, señores. Ninguna racionalización. Y a propósito de eso, por aquí tenemos otra nota titulada El gobierno nos abandonó. El cambio fue por bala. Así lo describe una víctima de la guerra en el Catatumbo. La situación de guerra que se presenta en el Catatumbo no sugiere ninguna terminación en el corto plazo. La presunta ausencia del gobierno y el fortalecimiento de los grupos armados mantienen como constante la violencia que viven los habitantes confinados por el conflicto. Hoy en exclusiva para 6 AM, una de las víctimas, a la que llamaremos Gloria por su seguridad, narró la situación que viven los habitantes del Catatumbo en estos momentos. ¿Cuál es la situación actual en el Catatumbo? La catatumbense aseguró que se escuchan bombas y balaceras todo el día. Además dice que se rumorea que viene una arremetida más robusta. Dijo, abro comillas, lo más seguro es que nos toque salir corriendo. Esto va a continuar y más fuerte. De acuerdo con Gloria, la huida del Catatumbo se complica para ellos. Manifestó que hay minas plantadas a los alrededores. Abro comillas. Uno tiene temor para moverse. No se sabe dónde están enterradas estas cosas, dijo. En lo que respecta a la economía del sector, recalcó que la gente vive del cultivo de palma, yuca, maíz y cacao, pero aseguró que el comercio está bastante difícil. El gobierno nos ha dejado solos. Claro, y cuando miramos, por ejemplo, este video, nos damos cuenta que así es. Gustavo Petro, hoy reunido en Dubái con empresarios y con los cacaos políticos del mundo, mientras juró que no iba a asistir a este tipo de eventos. Y como decimos en inglés, in the meantime, mientras tanto, estamos leyendo los testimonios de los ciudadanos del Catatumbo que hoy nadan en sangre. Todo en medio además de la paz total. El gobierno nos ha dejado solos, repitió la señora. Para empezar, Gloria confirmó que de las ayudas enviadas por el gobierno, ninguna ha llegado a esta zona. Se preguntó, ¿para dónde las están enviando? Porque para este lado no se ve nada, solo helicópteros. La fuerza pública tampoco se ha hecho presente por acá. En cuanto a la situación del enfrentamiento del ELN y las disidencias de las FARC, Gloria puntualizó que sigue esa misma situación. No le vemos que le den solución. Finalmente, indicó al gobierno que nos dejaron morir. Decían que íbamos a tener paz y no, el cambio que hicimos fue por plomo. La situación de narcotráfico en el Catatumbo. De acuerdo con Gloria, el narcotráfico que se presencia en la zona es bastante. Sin embargo, tildó al gobierno como el principal responsable. Argumentó que si a un campesino le dan ayuda, el campesino no va a ir a sembrar coca, que solo trae guerra y destrucción, pero no tienen otra salida. Según Gloria, ninguna entidad da créditos a los habitantes para trabajar la tierra. Manifestó que muchos campesinos ofrecen sembrar productos como el cacao, el maíz y la yuca, pero nadie les da los recursos para hacerlo. Por el contrario, enfatizó que si alguien está dispuesto a sembrar una hectárea de coca, el dinero se lo dan al instante. Abro comillas. El campesino no se va a dejar morir de hambre. Ve que le cierran las puertas y le dan plata para que monte una hectárea de coca, pues no tiene alternativa. Este es el testimonio, muy conmovedor, por cierto, de una ciudadana víctima de la guerra en el Catatumbo. Así de sencillo. Entre otras noticias, Tribunal tumba elección de Juan Daniel Oviedo como concejal de Bogotá.
Se le adelantó a aquel que dio la sorpresa en las elecciones locales y sacó a Bolívar del camino, se le adelantó el lanzamiento de la campaña presidencial porque su nombramiento como concejal se cayó. Esa es una de las noticias del día en las que no voy a profundizar. Por aquí tenemos otra importante antes de entrar en las que tengo preparada la opinión. El Consejo de Estado ordenó a la Comisión de Ética del Congreso resolver la recusación contra el representante Alirio Uribe, investigador en el caso por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro, proceso que adelanta la comisión de acusación. Quieren dar dilaciones y estos que quieren seguirle dando dilaciones al caso de Gustavo Petro en la comisión de acusaciones son los mismos que están hoy pidiéndome que opine sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe. Caso que, como lo advertí ayer, cuando la juez del caso no aceptó la recusación, ¿qué fue lo primero que les dije? Ahora va a salir la defensa del expresidente a interponer una acción de tutela porque considera que tiene créditos para hacerlo. Dicho y hecho, se interpone una acción de tutela y nuevamente se aplaza el juicio. Porque es que eso es lo que pasa cuando los jueces permiten que la política los invada. Cuando politizamos la justicia de la manera que se está politizando, en el caso Petro y en el caso Uribe, esto es lo que sucede. Leguleyadas permitidas en la ley para que los procesos se alarguen y lleguen a la prescripción. Y en la mitad queremos los ciudadanos que queremos conocer la verdad de ambos casos. Porque la verdad es la que determina el juez en el momento del fallo, no la que tenga el senador Cepeda o no la que tengan los sicarios digitales a los que Petro les paga un sueldito para que opinen a favor del gobierno, como como lo dieron a conocer el día de ayer a través también de la publicación de contratos. Pero claro, como la ley permite todas estas leguleyadas, pues por lo menos tengan un mínimo de coherencia. Porque es que aquí hay unos que deciden tomar como verdad todo lo que diga el señor Mancuso. Y ahora también salió un personaje a declarar en contra de los Char. Y entonces eso también es totalmente válido, ¿cierto? Totalmente veraz, más que válido. Entonces aquí hay unos que le creen a Mancuso y le creen a los Oyogi que está hablando en contra de los Char, pero no le creen a Papá Pitufo. En cambio, aquí hay otros que le creemos a Mancuso, le creemos a los Oyogi, les damos el beneficio de la duda, le creemos al Papá Pitufo y le damos el beneficio de la duda. Porque es que aquí es lo que diga el fallo judicial, señores. Esta no es una cuenta de noticias, no, esta es una cuenta de análisis y de opinión más que de análisis a las noticias más importantes del día. Luego aquí no somos ni periodistas, ni estamos en un canal de información y mucho menos en un canal noticioso. Vamos a continuar a ver si después del minuto 9 a este señor que algunos eligieron en Colombia como presidente, se le da por decir algo nuevo y algo interesante, diferente a lo que lleva diciendo durante 2 años y medio, como loro mojado. Es dinero, etcétera, pero que no puede gastar porque la infinitud va mucho más allá de su propia capacidad vital. Si eso se multiplica por un grupo de seres humanos suficientemente importante, pues tenemos la realidad de hoy que nos grita la crisis climática. No es posible un modo de producción basado en la infinitud del dinero, del número y de la ganancia numérica con una realidad física, orgánica, que es finita, cualquiera sea la investigación que hagamos. Y el choque entre inteligencia artificial y crisis climática lo pone sobre la mesa.
Porque inteligencia artificial, al ser todo el acumulado del conocimiento humano, pasado, presente y tratando de ser futuro, permiten su acceso, es el acceso, decía ahora, a una tierra nueva, digital, numérica, que no podemos ver aquí mismo, quizás algún día, pero que está en nuestras máquinas con las que nos comunicamos, con esa nube, como se le denomina. Es una nueva tierra. Oiga, pero si ven este tipo, toda esa cantidad de cosas que mezcla. Ingenieros, por favor, perdónenlo. Se llama Gustavo Petro y solo hasta el año entrante será el presidente de Colombia. Es una vergüenza lo que este tipo está diciendo. Todo un desconocimiento total, pero es que no lo culpo. Luego sí lo culpo de que se pare allá a decir tantas brutalidades. Alguien que no es de la generación de la tecnología, hablando sobre lo que es la nube y diciendo que la nube son máquinas. No, la nube son unidades de almacenamiento. Por favor, que los ingenieros, que los programadores, que los desarrolladores lo perdonen. Mezcla peras con manzanas, empezó hablando de filosofía, no hay un hilo conductor en su discurso, no hay una coherencia en su discurso. Mientras tanto, su país, señores, es el presidente de Colombia y mientras está por allá hablando lo que sabemos, su país está bañado en sangre porque estamos volviendo a los 80 en términos de guerra. Más de 50,000 ciudadanos desplazados del Catatumbo, mientras este señor está en Dubái diciendo estas cosas. Hablando de algo que no tiene conocimiento, pero es que ¿quién les ha dicho que por el solo hecho de ser políticos, es que cualquiera es político y en la política cualquiera tiene éxito? Lo único que estos personajes necesitan para darse a conocer son votos. Es lo único que necesitan. ¿Quién les ha dicho que los votos los validan para hablar de cuanta cosa quieran y se imaginen? Pero ¿en qué momento se creyeron ese cuento? ¿En qué momento se creyeron que por el hecho de ser elegidos a través del voto popular, entonces ya son autoridad para hablar de cualquier tema como si fueran expertos? Este tipo no sabe lo que es la nube digital, pero es que ni en sueños. De nuevo, le pido a los ingenieros y a los desarrolladores de software que lo perdonen, porque claramente no aprobarían ni siquiera un parcial de primer semestre de ingeniería o de desarrollo de software. De números, de algoritmos, que concentra precisamente en su extensión el pensamiento humano. ¿Quién accede a ella? ¿Quién con una infraestructura, un hardware que llaman fibra óptica, troncales de fibra óptica atravesando el mar, unas posiciones geográficas relativamente interesantes, como la que tiene Colombia, que es el centro y el corazón del mundo? Si ustedes miran ahí el mapa mundi un poco ordenadamente, América del Norte y del sur equidistante a Colombia, y China y Europa y África equidistantes a Colombia. Creo que eso la inteligencia artificial puede establecerlo. No hay un punto que sea tan equidistante a todos estos centros económicos, culturales y sociales que Colombia. Y entonces, pues obviamente es muy interesante. Por eso el Canal de Panamá fue tan interesante, por eso nos lo quitaron a la fuerza. No el canal, sino Panamá. Y la posición geográfica, que más o menos sigue las mismas rutas del comercio tradicional de barcos, pues es el mapa de las redes de troncales de... O sea, nos quitaron, a Panamá nos la quitaron a la fuerza, pero nosotros nos independizamos de España. Y si los españoles dicen que les quitaron a Colombia a la fuerza, entonces ahí va a haber un insulto. Eso es solo como para trazar una línea de lógica o de coherencia
en el discurso de este tipo que claramente no tiene nada de coherente. De fibra óptica que al final son la autopista que lleva la información cada vez en mayores volúmenes. Ya casi se han inventado palabras para describir el número, penta y otras. Pero es el hardware, unos data centers de súper grandes computadores, de chips, en donde está la carrera comercial, la velocidad del chip, que últimamente nos ha traído noticias, porque la última vez que yo llegué a Emiratos me dijeron que la carrera china ya la había perdido y hoy parece que no. Ahora, esa carrera parece ser no haber terminado, luego nadie puede poner una palabra concluyente, pero aquí en esta competencia... Bueno, y así es como llegamos a los 13 minutos y definitivamente ni ha dicho nada nuevo, ni ha dicho nada que sume al debate. Absolutamente nada. O sea, a eso se fue para Dubái, a echarse un discurso de 23 minutos. Les recomiendo que los 10 minutos que faltan los escuchen en el canal de Infopresidencia, si es que quieren. No se pierden de nada, la verdad. Escuchen el discurso de Elon Musk, ese sí vale la pena. El de Milei en Davos, que por lo menos lo pone a uno a pensarse la economía. Pero estos discursitos que además son repetidos y son los mismos que se dan en todas partes, por lo menos aquí un poco más ponderado y no polarizando como lo hace en Colombia. Toda una vergüenza, señores, toda una vergüenza. Mientras tanto, Gustavo Petro reconoce un encuentro con Papá Pitufo, explica en qué contexto se dio y qué dirigente se lo presentó. Les recomiendo que vayan a la cuenta de X del presidente porque ahí reconoce ese encuentro. Y la verdad es que la historia de los políticos de izquierda siempre sigue el mismo patrón. Promesas de transparencia, lo mismo que pasa con Pedro Sánchez en España. Discursos de moralidad, algo muy parecido a lo que sucede con los Fernández en Argentina. Y al final lo que vemos son oscuras conexiones con personajes de dudosa reputación. En España, el gobierno de Sánchez lo está manejando el señor Puigdemont, el mismo al que Sánchez le concede una amnistía que todavía está en veremos, después de que Sánchez en la primera campaña, cuando se hizo elegir por allá en 2019, había dicho que la amnistía era ilegal, inconstitucional y que el pueblo podía estar tranquilo de que no iba a pasar. Y ni hablar ya, si nos vamos para Argentina, en qué quedó la señora Cristina Fernández. Gustavo Petro, el autoproclamado adalid del cambio, ahora se ve envuelto en otro escándalo financiero. Esta vez con alias Papá Pitufo, oiga, el zar del contrabando que presuntamente inyectó dinero a la campaña presidencial. Pero es que les gusta de 500 en 500, 500 millones de FECODE, 500 millones del Papá de Pitufo, 500 millones del sindicato de Ecopetrol. Y así por el estilo de 500 en 500, quién sabe cuánta plática entró. Y ahora salimos con el cuento de que Gustavo Petro se defiende argumentando que esto también pasaba antes. Entonces, que no podía ser que ahora le estuvieran diciendo a este gobierno que era un corrupto cuando los de atrás hacían lo mismo. Toda una falacia argumentativa. O sea, lo mío no es grave porque los de antes también lo hacían. Así eso fuera lo que yo denunciaba cuando era senador, porque era un delito. O sea, era un delito cuando él era senador, pero ahora dejó de ser delito porque él ya es presidente. En eso estamos. No, al señor Gustavo Petro hay que decirle que los de antes eran tan corruptos como los de ahora. La diferencia es que los de antes ya sabíamos que lo hacían y por eso estábamos mamados. Y los de ahora llegaron allá prometiendo y jurando que eso no iba a pasar. Más huevón el que les haya creído sabiendo que llegaron de la mano de Armando Benedetti, de Roy Barreras y de los mismos corruptos de siempre.
¿A quién se le podía ocurrir que las cosas iban a salir bien cuando los que lideraban eran Roy Barreras y Armando Benedetti? ¿A quién? Por eso, señores, no podemos creerle a ninguno de los arrepentidos. Catherine Jubinao, Catherine Miranda, Claudia López, ya sabían que las cosas iban a salir así, porque cuando ellas votaron, votaron a su vez por Armando Benedetti y Roy Barreras. Y todos sabíamos cómo iban a salir las cosas. Todos sabíamos cómo iban a salir las cosas. Entonces vayan directamente a la cuenta de X del presidente Petro y lean lo que él tiene para decir del papá Pitufo, porque es que aquí no andamos de caracol en caracol y de semana en semana. No, aquí vamos directamente a las fuentes. Esa es la maravilla de las redes sociales que, entre otras cosas, él tanto está criticando en Dubái, que nos permite ir directamente a lo que están diciendo los fulanos en vivo y en directo. Aquí no necesitamos ir a fuentes de información, sino que podemos ir a las fuentes directas. Ustedes tienen que aprender a hacer las tareas, pues uno no les puede hacer las tareas. A mí nadie me hace las tareas, yo hago las tareas yo solito, yo mismo. Vayan a la cuenta de Twitter del presidente para que ustedes puedan concluir que el problema aquí no solo es el dinero, señores, es la hipocresía. Petro, quien en sus discursos arremete contra la corrupción, es el mismo que, según sus propias palabras, oiga, recibió y luego devolvió fondos de un personaje vinculado al crimen. En el momento que lo reciben, ya se comete el delito. Eso aquí no es como, ay, hijo de puta, cometí un delito, vamos a descometerlo. No, 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 no. Pero además, doble delito cuando no lo denuncian. Si es que la ley dice que si nos damos cuenta de la comisión de un delito, estamos obligados a denunciarlo. Escuchen bien, obligados a denunciarlo. La omisión de la denuncia me hace incurrir a mí en otro delito. Pero además, pretenden que nosotros creamos el cuento chimbo de que devolvieron el dinero cuando ni siquiera hay pruebas de que lo devolvieron. Y nos salen hoy todos, entre ellos Gustavo Bolívar, el que le confesó al presidente que lo ama en televisión, a decirnos que este es el único presidente en la historia de Colombia que recibe dineros de un bandido, dineros de dudosa procedencia y los devuelve. Y a ver en dónde está la prueba de que los devolvió. A Gustavo Bolívar hay que decirle y hay que recordarle que la ley los obligaba a denunciar. ¿Y por qué no denunciaron? Esa es la explicación que nos deben. Aquí no podemos dejar que otra vez nos desvíen el debate, porque entre otras cosas, lo mismo pasó con los dineros del hombre Malboro, del turco Ilzaca, del otro señor de Boyacá que ahorita se me escapa el nombre, y ahora estamos entonces en los del papá Pitufo. Y todavía la comisión de acusación sigue sin poner a caminar el caso de Gustavo Petro y la presunta superación de topes en la campaña. Ah, pero esos son los mismos que piden celeridad para el caso de Álvaro Uribe. No, pues así como Gustavo Petro y Nicolás Petro están agotando todo lo que la ley les permite para que el proceso ande lo más lento posible, pues lo mismo está haciendo el señor Uribe Vélez. Y aquí no nos pueden hacer creer que para un lado está bien y para el otro está mal. No, está mal en el caso de Uribe Vélez y está mal en el caso de los Petro. Porque tanto en el caso de Uribe Vélez como en el de los Petro necesitamos y queremos saber la verdad, cualquiera que sea la verdad. Aquí no nos van a hacer creer cuentos chimbos, señores, de que entonces necesitan celeridad en el caso Uribe Vélez, pero no necesitan celeridad en el caso Petro Orrego y en el caso de Nicolás Petro. No, 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 aquí se necesita celeridad en los dos casos. Es increíble que el caso Uribe Vélez lleve 14 años, pero también es increíble que desde que la nueva fiscal llegó a su cargo, el caso de Nicolás Petro no avance.
Entonces, aquí en efecto lo que necesitamos es una reforma de justicia, señores. Una reforma de justicia que le quite ese blindaje que tienen los señores políticos. Así de sencillo, eso es lo que necesitamos. Pero ojo, aquí necesitamos celeridad en todos los procesos, no solamente en unos. No necesitamos doble rasero. Si tan transparente era la gestión, ¿por qué tuvieron que grabar la devolución del dinero? Pero además, ¿por qué no aparece esa grabación? ¿Por qué esperar a que estallara el escándalo para pronunciarse? ¿Por qué no hablaron de esto antes? El mismo Petro dijo, graben la devolución del dinero para cuando estalle el escándalo. Estalla el escándalo, dice que se grabó la devolución y no son capaces de mostrar la devolución porque el video no aparece. Pero además, ¿quién dijo que en un video íbamos a poder corroborar que la devolución del dinero sí equivale exactamente a la cantidad que intentaron ingresar? O sea, yo en un video, ¿cómo voy a hacer para ver que sí están devolviendo los 500 millones que supuestamente intentaron ingresar? Pero para terminar con este caso, de este caso lo más grave de todo es que la denuncia viene del señor Augusto, que entre otras cosas es uno de los más cercanos a Gustavo Petro. Debe estar Gustavo Petro, aunque no lo va a reconocer, muy arrepentido por haber hecho ese Consejo de Ministros la semana pasada como lo hizo. Porque no se les olvide que en ese Consejo de Ministros fue donde estalló este caso del papá Pitufo. Y aquí no podemos permitir que nos sigan distrayendo, señores. No más cortinas de humo. No más cortinas de humo. ¿Y por qué no lee los mensajes? Pues porque no estoy aquí para leer mensajes. Más ridículo al que le dé risa que yo no lea mensajes. Yo estoy aquí para opinar de las noticias que pasan y de lo que pasa hoy en el país. ¿Es que acaso desde cuándo acá el directo es para leer comentarios? No, los comentarios para que hablen entre ustedes. Pero hay personajes que llevan rato por ahí escribiendo cuanta cosa se les ocurre y ahora les pareció cómico que yo no lea comentarios. No, yo no estoy aquí para leer comentarios, señores. Los que ven este programa, que entre otras cosas es el programa número 36, llevamos más de 70 horas de programa, saben que estamos aquí para opinar sobre las noticias y los acontecimientos del día. No para mirar los comentarios de los que vienen aquí a querer insultarme y a querer desviar la discusión, porque aquí vamos a seguir denunciando, señores. Vamos a seguir denunciando. Oiga, papá Pitufo y la campaña Petro, los detalles desconocidos de la reunión de los 500 millones. Paradójicamente, y aunque no lo crean, todo ocurrió en un asado. Y los representantes de la campaña, los que fueron en nombre de la campaña a hacer la transacción, no sabían que el señor era el papá Pitufo. Entonces aquí me preguntan que si quiero más sangre en Colombia. No, los que querían más sangre en Colombia fueron los que organizaron el paro de 2021, el mal llamado estallido social, y la muestra de que querían más sangre en el país es que el país hoy está nadando en sangre, especialmente en el Catatumbo, donde tenemos más de 50,000 desplazados. Entonces, no, los que quieren más sangre en el país están hoy gobernando. La decadencia moral de los gobiernos de izquierda no tiene límites. Ahora resulta que el financiamiento oscuro de la campaña de Gustavo Petro no se negoció en un despacho oficial ni en una reunión clandestina, sino en la informalidad de un asado. Como decía el señor hoy, el señor que fue el representante de la campaña, entre otras cosas del Partido Verde, que era un asado con personas normales y con una familia normal de adultos mayores, de jóvenes y demás, como si se tratara de una tertulia entre amigos.
Mientras el pueblo colombiano lucha contra la pobreza y la inseguridad, las cúpulas del poder cocinan acuerdos con personajes oscuros en reuniones donde las maletas de dinero parecen pasar desapercibidas. Es indignante que la izquierda, que se jacta de representar a los desposeídos, se financie con los mismos métodos de la corrupción que juró combatir y erradicar. ¿Cómo es posible que en un evento donde se discutían 500 millones de pesos, nadie viera dinero? La hipocresía aquí es evidente. Petro y sus círculos cercanos sabían exactamente lo que estaban haciendo, pero ahora fingen sorpresa y además fingen pulcritud, porque dicen que este es el único presidente que se ha atrevido a devolver unos dineros, pero no hay pruebas de que se devolvieron. Toda una incoherencia. La verdadera tragedia es que este teatro del engaño sigue encontrando crédulos que lo defienden. Oiga, los que llegaron ahí donde llegaron criticando todas estas prácticas, ahora defendiéndolas porque las hacen ellos. Háganme el favor. Hasta ahí hemos llegado. Hágame el favor. Un momento, por favor. Yo respondo aquí ya. Muy bien. Una sola conclusión, los acuerdos turbios ya no se hacen en las sombras, sino en reuniones informales, con rostros sonrientes, al calor de un asado. De todo esto, lo más curioso es que otra vez aparece el nombre de Armando Benedetti. Oiga, pero no hablemos ya de Petro, hablemos del otro Petro. Nicolás Petro recibió dinero en efectivo de Santa López Sierra y lo ocultó. Esto no lo digo yo, tampoco lo dice un medio de comunicación, lo dice Fiscalía. La izquierda latinoamericana ha demostrado ser una casta corrupta desde Argentina ahora hasta Colombia, disfrazada de justiciera. Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, esta vez acusado de recibir dinero sucio de Santa López Sierra, hija del infame hombre Malboro, un narcotraficante de vieja escuela. Todo se conecta, señores, todo se conecta. Estos son los mismos que se presentaban hace 2 años y medio como los salvadores de la patria. Oiga, pero no solo aceptó los fondos en efectivo, sino que los ocultó y los blanqueó con la compra de propiedades y lujos que su salario jamás pudo justificar. Y sigue libre el señor Nicolás Petro. Mientras hay otros que siguen hablando del retrovisor y siguen hablando de gobiernos anteriores. Siguen teniendo sueños mojados con el uribismo. Aquí estamos hablando de lo que pasa hoy y en el momento que pasaban esas vulgaridades que pasaban antes, las criticamos con la misma vehemencia. Aquí no somos tan hipócritas como los que antes criticaban lo que hoy aplauden. Aquí antes criticábamos lo que hoy criticamos con mayor contundencia, porque es que no se nos puede olvidar que los que hoy gobiernan prometieron que todo esto se iba a acabar. A mí sí me gustaría ver cuál va a ser el discurso para la reelección del proyecto, porque por lo menos las banderas de la corrupción, del nepotismo, del clientelismo, del favoritismo, esas banderas ya no las van a poder utilizar. Una vez que ha quedado comprobado que son exactamente lo mismo. No los separa una coma, no se mueven un ápice. Exactamente lo mismo, exactamente las mismas prácticas corruptas y clientelistas que juraron combatir. No hay diferencia. En el caso de Nicolás Petro se revela la hipocresía del progresismo. Mientras predican contra la mafia del poder,
operan con los mismos métodos que dicen combatir. La élite petrista que juró representar al pueblo, en realidad lo traiciona con cada escándalo, especialmente con el presidente diciendo hace una semana que no es de izquierda. A sorpresa para la izquierda colombiana, con un presidente que ha sido defendido durante 2 años por la izquierda, mientras él, en un consejo de ministros, en el que humilla a sus ministros y defiende a Armando Benedetti, de quien se presume es un corrupto, con las mismas prácticas de siempre, y de sobremesa, de cereza en el pastel, remata a Petro diciendo que él no es de izquierda porque la izquierda es sectaria. O sea, no solamente se desmarcó de la izquierda, sino que insulta a la izquierda. Y tenemos hoy algunas perras rabiosas todavía. Eso de perro rabioso es porque todo aquel que grita en el Congreso, como lo hace María José Pizarro o como lo hace María Fernanda Carrascal, pues ha sido bautizado por ellos mismos como un perro rabioso. Solamente por eso lo digo, para que no se vaya a quedar sin contexto. Muchas perras rabiosas y perros rabiosos hoy todavía defendiendo al presidente que confesó no ser de izquierda. Oiga, la justicia sí aún existe, debería caer en toda su fuerza, pero en este mundo de dobles estándares, la izquierda siempre encuentra excusas. Ahora resulta que todo esto es un golpe blando. En el Consejo de Ministros se denunció lo de Papá Pitufo y se habló de la participación de Armando Benedetti en la reunión y ahora resulta que todo esto es una persecución porque hay un golpe blando en contra del presidente. Yo me pregunto si los colombianos seguirán creyendo en esta farsa o por fin van a despertar para cambiar de verdad el modelo que gobierna Colombia. Hay otros países que han podido y países muy cercanos, entre otras cosas, muy parecidos a Colombia en materia económica y en materia de PIB. ¿Por qué Colombia no va a poder? Aquí no podemos ni regresar a lo de antes, perdón, ni continuar con este modelo de gobierno que desde luego, y eso sí nos debe alegrar, le ha demostrado al país que si no es lo mismo de antes, resultó peor que antes. Y claro, este gobierno todavía no ha robado lo que robaron otros, pues no sean tan estúpidos, eso es obvio. Si es que los otros gobernaron 20 años, si este en 2 años y medio ha robado todo lo que ha robado, ¿ustedes se imaginan donde los dejemos 20? Ahí sí es verdad que acaban hasta con el nido de la perra. Hasta con el nido de la perra. Oiga, el progresismo es un nido de corrupción. Detrás de ese discursito moralista esconden las redes de dinero sucio, ellos un poquito menos desarrollados que los otros. Ellos no en maletas, sino en bolsas negras de basura. Y mucho cuidado porque todas esas triquiñuelas que se están moviendo es para moderar un poquitico el gabinete. A mí sí me interesa mucho saber quiénes van a hacer los nombramientos. Porque si van a nombrar gente de la política tradicional para poder que todo pase en el Congreso, pues ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas porque no podemos seguir callados. No podemos seguir pasivos, señores. Si esos señores que están allá fungiendo como congresistas, que fueron elegidos con nuestros votos para que le hicieran oposición a este desastre de gobierno, van a terminar a última hora volteándose porque Gustavo les dio ministerios, pues nosotros tenemos que actuar y no podemos seguir siendo pasivos. Porque recuerden que al principio del gobierno, esos señores que nosotros elegimos para hacer contrapeso fueron precisamente los que le aprobaron las cosas a Gustavo, cuando Gustavo estaba en luna de miel. Por fortuna, una luna de miel muy corta, por fortuna. Oiga, la comisión del ELN que controla barrios en Cúcuta, puntos y ubicación exacta, así lo titularon en los medios. Todo esto en medio de la paz total de Petro. Cúcuta ha sido entregada al terror.
Mientras las autoridades juegan a la burocracia y a los discursos vacíos, el ELN ha tomado control total de barrios estratégicos, extorsionando, amenazando y sometiendo a los ciudadanos a su propia ley. Y hablando de esto, ayer me llegó una denuncia precisamente de habitantes del Tolima porque los están carnetizando ya no los del ELN, sino los señores disidentes de las FARC. O sea, cagados y con el agua lejos. Todo en medio de la paz total. Pero no les olvide que tanto los disidentes de las FARC como los del ELN eligieron a Gustavo Petro. Eso no se les puede olvidar, señores. Y volverían a elegir el mismo proyecto. Entonces, entre más terreno ganen estos señores en el país, pues más votos aseguran los señores del progresismo. Porque finalmente son los mismos con las mismas. Lo que antes eran zonas de trabajo y comercio, hoy son dominios de la violencia donde el único impuesto es el que cobra el crimen organizado. Los mapas de inteligencia revelan una realidad escalofriante. El grupo terrorista ha logrado una cobertura total en la ciudad y su área metropolitana, operando con absoluta impunidad. La extorsión a comerciantes es solo la punta del iceberg, porque cuando un Estado permite la expansión de estas organizaciones, el siguiente paso es el sometimiento total de la población. Cada barrio dominado es espacio más donde la ley ha sido reemplazada por las balas del ELN. La pregunta es, ¿cuánto más va a soportar Cúcuta antes de que alguien actúe? Hace poco decía Gustavo Bolívar, el que hoy está defendiendo a Petro de papá pitufo, que Cúcuta no podía volver a lo de antes. No, si es que a lo de antes ya volvió. La guerrilla ganando terreno en Cúcuta y sus alrededores. A lo de antes ya volvió. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a permitir que la inseguridad que crece con los gobiernos de izquierda se siga posesionando en el país? Esa es la pregunta. Y por último, la última noticia de hoy sobre la que quiero opinar es sobre la nueva tributaria. Porque es que, señores, el gobierno no tiene fin. Lo único que sabemos es que va a tener un piso de 12 billones de pesos. 12 billones de pesos. Para que sigan despilfarrando. Para que sigan gastando miles de millones en conciertos. Y miles de millones trayendo colombianos de Estados Unidos. Deportados. Mientras el país se hunde en la incertidumbre económica, el gobierno anuncia una nueva reforma tributaria con la que pretende exprimir más a los ciudadanos y las empresas. 12 billones de pesos es la cifra que planean recaudar. No para mejorar la infraestructura ni garantizar la seguridad, sino para sostener un Estado que crece sin control y cuya ineficiencia es ya insoportable. Cada nuevo impuesto es un golpe directo a la inversión, al empleo y al crecimiento. Mientras tanto, quienes deberían rendir cuentas siguen derrochando los recursos públicos sin consecuencias. El ciclo es siempre el mismo. Aumentan los impuestos, disminuye la confianza, se frenan los proyectos y al final lo que tenemos es una economía débil. Pero a los gobernantes poco les importa. Ellos tienen sus sueldos garantizados, sus viáticos, todo libre. Y si no, miren dónde está Petro hoy. Su único interés es seguir alimentando una máquina burocrática que cada día exige más dinero, ofrece menos resultados y, por supuesto, da más votos. Aquí no hay peor enemigo para la prosperidad que un gobierno incapaz de gestionar sus propios recursos y que recurre al castigo fiscal para ocultar su incompetencia. No me alcanza la plata, pues vamos a recaudar más impuestos porque hay que hacer que alcance. No se trata de una reforma, se trata de un atraco institucionalizado en el que los ciudadanos son forzados a pagar por la incapacidad de quienes manejan el país. Pero si razón tenía el difunto Rodolfo Hernández. ¿Cómo le fueron a entregar la chequera a estos pillos?
Mientras en otras naciones se buscan incentivos para la inversión y la generación de empleo, en Colombia la receta es siempre la misma: subir impuestos, estrangular a la microempresa y a la empresa mediana y dejar en la ruina a la clase media. Oiga, en la reforma tributaria anterior lo único bueno que tenían para los ciudadanos era el cuento del 4 por mil. Y resulta que meses después de que supuestamente tenía que entrar en vigencia, después de haber esperado 2 años, pues resulta que no se han podido poner de acuerdo y no ha entrado en vigencia. Oiga, lo que celebraron con bombos y platillos, hoy no ha entrado en vigencia y ninguno de estos pillos ha sido capaz de salir a criticarlo. Pues claro, pues si están recibiendo millones de pesos del Estado para que aplaudan todo lo del gobierno, el señor Celso, el señor Físico Impuro, el señor Rosso, la señora Lalis. La historia ha demostrado que el exceso de carga tributaria no fortalece un país, lo debilita, perdón. Pero aquí los gobernantes petristas no aprenden porque su único objetivo, escuchen bien, no es el bienestar de Colombia, sino la supervivencia de su propio aparato político. Y por eso necesitamos desde ya ir consolidando un frente amplio para mirar qué vamos a hacer en las elecciones del año entrante. De ustedes depende, señores, porque aquí no podemos seguir alcahueteando a los mismos con las mismas, como se ha venido haciendo hasta la fecha. Aquí tenemos que el director de la UNP de Petro, encargado de la seguridad de muchas personas en el país, denuncia a Benedetti y acto seguido deja constancia de que no está deprimido, que no suele atentar contra su integridad y que disfruta de buena salud. ¿Será que lo amenazaron? Pero si es que el director de la UNP, que es uno de los consentidos de Gustavo Petro, es precisamente el que armó todo este mierdero del papá Pitufo. Pero vamos más allá, la silla vacía, en su detector de mentiras, denuncia que Celso Tete difundió en el periódico Vida del gobierno que el grupo aval de Sarmiento Angulo es dueño de Vanti y otros influenciadores como Don Izquierdo dijeron lo mismo. Pero resulta que la noticia es falsa porque el fondo Brookfield es el dueño mayoritario de Vanti. Y así por el estilo vemos cómo van difundiendo cosas sin temor a sonrojarse. Y ojo, porque también hay una noticia, una denuncia muy interesante de la periodista Paula Bolívar, que inclusive el señor Carrillo salió a desmentir. Pero no se le olviden que cuando Paula Bolívar denunció el escándalo de corrupción de los carros de La Guajira de Olmedo López, también salieron a desmentir. Y salieron a decir que estaban montando una persecución a Olmedo López y que a pesar de don Olmedo que había estado en la lista de los decentes. Así que ojo, porque la denuncia de Paula Bolívar es justamente de manera indirecta todo lo que hemos hablado en la recta final del capítulo de hoy. Las relaciones contractuales entre los terroristas del ELN y el gobierno de Gustavo Petro a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo del señor Olmedo López, hoy con Carrillo en la cabeza. Y así por el estilo es como podemos ver, aquí está la denuncia, miren, me la encontré. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entregó 4.500 millones de pesos en contratos de maquinaria amarilla a un contratista que estaría relacionado con la guerrilla del ELN. Aunque Olmedo y Schneider hicieron la orden de proveeduría, el actual director Carrillo autorizó el desembolso de los recursos públicos. Y aquí tenemos el contrato, orden de proveeduría, ayuda humanitaria, materiales de construcción, equipos, servicios y otros,
Servicio, esto fue el 3 de diciembre de 2023, tal vez marzo, no recuerdo si en Colombia es día, mes y año o mes, día, año. Maquinaria amarilla, construcción de servicios y suministro de ingeniería, John Freddy García, teléfono tal, situación de desastres tal, por el valor con IVA. Aquí los tenemos. Esto, si bien Carrillo había jurado que no iba a estar envuelto en escándalos, pues le llegó la hora a Carrillo. Vamos a esperar a que se defienda, porque aquí siempre, antes de condenar a alguien, esperamos a que se defiendan y a que sea un juez el que los condene. Aquí de Olmedo hablamos única y exclusivamente cuando salió a confesar sus delitos como Nicolás Petro. Esperemos a ver si el señor Carrillo hace lo mismo. Para terminar, recuerden que renunció de manera irrevocable Iván Velázquez, ministro de Defensa, un ministro pusilánime y cobarde que dejó a Colombia en una situación de seguridad muy diferente y muy mal comparada con la seguridad como la recibió, que de por sí la recibió mal, pero la entregó peor. Entonces sale el señor Velázquez, que era uno de los pocos ministros que le quedaban a Petro desde el principio. Sale la señora Gloria, que también, Gloria Ramírez, ministra del Trabajo, que también era una de las ministras de las entrañas de FECODE, entre otras cosas, del eje cafetero, y una de las más petristas que le quedaban a Gustavo Petro. También sale la señora Susana Mohamed, otra también de las entrañas del petrismo, y sale el ministro Correa de Cultura, también de las entrañas del petrismo. 4 ministros, sin contar al señor Rojas, que duró una semana en el cargo, que también venía de las entrañas del petrismo. Pero aquí algunos siguen negando que el Consejo de Ministros fue un error. Un Consejo de Ministros que le mochó la cabeza a los ministros y a los funcionarios más petristas que quedaban en el gobierno. Y las demás cabezas están en manos del presidente, porque recordemos que pidió la renuncia protocolaria, de todo el gabinete. Se dice, todavía no está confirmado, pero se dice que sale Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad y Alexander López también de Planeación Nacional. 2 muy petristas, por cierto, de manera que pues va a terminar siendo cierto que el señor presidente Gustavo Petro se desmarca de la izquierda. Luego, que no nos vengan a meter aquí cuentos chimbos, porque todos sabemos quién lo eligió y para qué lo eligieron. Ahí no hay dudas. Y bueno, los que siguen negando que el Consejo de Ministros fue un error, hasta les voy a dar la razón. Tal vez es lo mejor que le ha pasado a Colombia, porque están saliendo los parásitos más grandes que han ocupado el Ejecutivo. Esos que, de esos de los que nos hemos dado cuenta en los últimos días. Y cuando digo parásitos, no los critico como parásitos en el sentido humano de la palabra, sino en el sentido político de la palabra. Funcionarios que nunca debieron ostentar los cargos que han ostentado, porque pues las cifras hablan por sí solas. Y así llegamos hasta el final de nuestro programa. Nos vemos mañana con las noticias del día y con más opiniones ya sobre mañana.